Comencemos. Vamos, yo lo voy a hacer de la forma más completa posible. ¿Sí? La idea es que usemos funciones. Entonces, si tenemos que leer un número que no dice mayor que 2, podemos hacerlo en la parte del programa principal, o si lo queremos hacer un poco más completito, lo usamos como una función. ¿Sí? Entonces, para el primero podemos crear una función que lea el número y que nos tome un número mayor que 2. ¿Correcto? ¿Cómo definíamos una función? Teníamos que poner la palabra def y el nombre de la función. ¿Sí? Bueno, esta función se va a encargar de leer un número desde el teclado y tiene que ser mayor que 2. ¿Cómo leíamos un número de teclado? Estaría bueno que le mostremos algo primero, ¿no? Claro. Entonces ahora, número es igual input. Tengo que cambiar de lenguaje. Sí, no, tengo que hacer el switch de lenguaje que estaba recién. Leemos el número. Y ahora, ¿cómo? Tendría que ver con un mientras, ¿sí? Porque quiero que quede validado el número. Si el usuario me ingresa un número inválido, se lo vuelvo a pedir. Que sería mientras número mayor o menor. Eso es lo que quieren. Mientras seas menor que 2. ¿Sí? Lo vuelven a pedir. Recuerden que es mientras, no lo que quieren. O sea, ¿ustedes qué quieren? Que sea mayor o igual que 2. No, mayor a 2 dice. Así que vamos a ponerlo menor o igual. ¿Sí? O lo ponen así o ponen not número mayor a 2. ¿Sí? O sea, no lo que quieren. ¿Sí? Primero se lo va a lo que quieren. Si me piden tal cosa, acá tendría que poner lo contrario. Claro, exacto. Es no lo que querés o si no, lo contrario. Y por último la función que tiene que hacer. Tiene que hacer el return del número. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá cómo hicimos la función? ¿Todos? ¿Sí? Bueno. Supongamos el programa principal. Quiero leer el número que me piden. Entonces la dimensión de la matriz es igual a leer número. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar en dimensión? Ahora. Un número, ¿sí? Que tiene que ser un número mayor a 2. ¿Está bien? Suponemos print se crea para una matriz de vamos a ponerla como la veníamos poniendo si no hay confusión por para que sea una leyendita un poco más amena, nada más. Sí.
porque va con paréntesis. ¿Qué hace? ¿Cuál es? Le dice leer número, división igual a leer número. ¿Este de acá? Ah, de crear números. ¿El de acá? Ese de acá son los argumentos de la función. ¿Está bien? Este en particular, esta función no tiene ningún argumento. ¿Está bien? Entonces van los paréntesis vacíos. Si la función recibiese algo, tenés que pasarle el numerito. Ahora vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo que tenemos sería... ¿Sí? Nos pide un numerito, por ejemplo. Si le ponemos un 2, nos sigue pidiendo. Ponemos 5. Sí, no sé por qué puse X. Sí, dimensión por dimensión. Entonces en esta dimensión 5. Sí, no sé si llegan a ver que dice se creará una matriz de 5 por 5. Bien. Bueno, ya tenemos el número. Acá ese amarillito. Ahora hay que generar una matriz cuadrada con ese tamaño. Podemos crear una función de generar matriz. Ahora, ¿esta función va a tener algún parámetro? Sí, la dimensión que va a tener nuestra matriz. ¿Está bien? ¿Cómo era esta función? Va a ser cuadrada. ¿Y se acuerdan que hicimos una forma general más o menos en la clase pasada? Teníamos que crear una variable, ¿sí? Y va a ser igual a ¿qué? Eso. ¿Sí? A un vector vacío. ¿Y ahora? Tenía un for y in range dimensión. ¿Qué estoy haciendo acá? A la matriz le agrego un elemento. ¿Y ese elemento qué va a ser? Imagínense que lo están construyendo el vector, ¿no? Entonces, matriz, ¿sí? Es un vector que está vacío. Entonces, yo a la matriz, ¿qué tengo que agregar? Muchos elementos, coma, muchos elementos. O sea, le voy a agregar otra que... ¿Otro qué tengo que agregarle? Otro vector. ¿Está bien? Entonces tenemos un vector y en cada posición yo le voy a agregar un vector nuevo. ¿Se entiende hasta acá? Exactamente. Entonces ahora hago j in range dimensión matriz, guarda acá. Tengo que agarrar el elemento que recién acabo de agregar acá. O sea, será el elemento iésimo. ¿Cuánto vale i la primera vez? 0. ¿Sí? Si ustedes usaban el range y le ponían un numerito solo, iba entre 0 y el anterior al número que le pasaron. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces range sería entre 0 y dimensión menos 1. Entonces, ahora estamos matriz sub i
agarraron la primer celda. Punto append, y como es una matriz numérica, la puedo inicializar en 0. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Generan un vector. A ese vector le van agregando vectores en cada posición. ¿Está bien? Entonces, en la primera vuelta, cuando i vale 0, el primer elemento de este vector que llamamos matriz, le agregan un vector vacío. Luego, agarran ese vector vacío, ¿sí?, que está en la primera posición del primer vector, y le agregan tantos ceros como columnas tengan. ¿Se puede seguir? ¿O es mucho? ¿Sí? Y por último devuelvo la matriz. ¿Se entiende? Recuerden que básicamente esto era casi siempre lo mismo. ¿Sí? Lo que podía variar era que si es cuadrada, las dos son dimensión. Si no es cuadrada, acá va a tener una y acá va a tener la otra dimensión. ¿Sí? Y generalmente, como vamos a trabajar con matrices numéricas, la inicializamos con algún valor. Pero, ¿por qué 0? La inicializamos con algún valor que querramos. En el ejemplo que hicimos la clase pasada, nosotros le pasábamos por parámetro con qué valor queríamos inicializarla. ¿Sí? O sea, si no fuera dimensión, no fuera cuadrada. Tendríamos que pasarle las dos dimensiones. Y en el append donde está el 0, entonces, ¿qué valores serían? No, cambiaría acá. Acá tendríamos una dimensión y acá estaría la otra dimensión. Y el 0 ese sí. Y acá podrías poner otro valor si querés. Pero eso, ¿en qué afectaría al programa? Y depende del problema. Depende de lo que tengas que hacer. ¿Cuántas dimensiones un programa? Hasta acá. 2. ¿Sí? No más que esto. No sé, pero fíjate que puedes trabajar todas las que quieras. ¿Está bien? Nosotros llegamos hasta 2, llegan con Pablo, ¿no? Sí, hasta 2 nada más. O sea, que nosotros quisiéramos hacer otra dimensión más. Otro for más. Ponemos for K in range. Exacto. Ahí es cuando definís la cantidad de... Claro, y acá en vez de agregar un 0, tengo que agregar otro vector. En la última dimensión es que recién agregás el valor. ¿Sí? Pero igual, no nos compliquemos, quedemos con 2 dimensiones. ¿Sí? Claro. O sea, siempre vamos a trabajar acá. O sea, la idea es que decirlo un poquito distinto a la clase pasada, como para que vean más o menos que es casi siempre lo mismo. ¿Está bien? Entonces ahí, con esto generamos nuestra matriz. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una función que nos muestre la matriz. ¿Qué le tendré que pasar a esta función? La matriz que quiero que muestre. ¿Y qué más? Y la dimensión que tiene. Estamos trabajando siempre con matrices cuadradas, ¿sí? Tengan siempre presente eso. Si no, tengo que pasar las 2 dimensiones. Entonces, para ir en range, dimensión, por j, range, dimensión, print. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho este truquito? Matriz i, j, coma, ¿y qué habíamos agregado? Habíamos puesto un truquito para que el print no haga el salto de línea. End igual, ¿sí? Y pongo un print para que haga el salto de línea. ¿Está bien? Es más, creo que después lo reemplazamos por un barra T, ¿no? Para que queden espaciados los numeritos. Faltamos punto acá, faltamos punto acá.
Acuérdense que con el end le da error de sintaxis, pero está bien. ¿Sí? Es un problema que tiene el IDE que estamos usando. Entonces, mi matriz es igual a generar matriz de dimensión lo que tenga en la variable. ¿Sí? Entonces me genero mi matriz que va a ser el resultado de llamar a la función generar matriz. ¿Sí? Generar matriz, ¿estamos igual? Sí. Y ahora lo que podemos hacer es mostrar matriz. ¿Cuál matriz? Mi matriz que tiene dimensión. ¿Sí? No se me mareen con los nombres de las variables. Esta variable dimensión es del programa, de la parte principal, no es esta. ¿Sí? Esta es otra cajita, ¿se acuerdan de las cajitas? ¿Sí? Bueno, ingreso un número, pongo 5. 5. ¿Sí? Se creará una matriz de 5 por 5. Fíjense que nos quedó la matriz de 5 por 5. ¿Está bien? Vamos hasta acá. ¿Entiende? Entonces, recapitulamos. Hicimos 3 funciones. La primera para leer un número y asegurarnos que sea mayor que 2. ¿Sí? Para eso usamos una variable interna, leemos, con un while nos aseguramos que sea mayor que 2. Caso contrario se lo volvemos a pedir. Una vez que salimos del while estamos seguros que el número cumple nuestra condición. Esa función devuelve ese número. Después hicimos una función que genera la matriz, ¿sí? Y le tenemos que pasar a esa función qué dimensión va a tener nuestra matriz. Para generar la matriz generamos un vector y a ese vector le voy agregando tantos vectores como filas tenga mi matriz. ¿Está bien? Luego lo que hago es a cada fila le voy agregando tantas columnas como tiene la matriz. ¿Sí? Ya el valor. Y como nadie me dice nada de qué valor va a tener, dice que es numérica, le agrego un 0. ¿Sí? O sea que va a ser numérica 0, que es el neutro por excelencia. Y por último devuelvo la matriz. Y después hicimos una función que se llama mostrar matriz, que lo que va a hacer es recibe una matriz, recibe la dimensión de la matriz de 2 variables y va a recorrer una variable i y una variable j para recorrer todos los elementos de la matriz que tiene, ¿sí? Y poniendo como carácter final de este print una tabulación, ¿está bien? Para que quede el espacio que se queda acá abajo, ¿sí? Y después un print para hacer el salto de línea. ¿Se entiende hasta acá? Con lo cual ya tenemos hecho, digamos, el 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era para hacer un número aleatorio? Lo vimos en la clase pasada. Claro, acá en vez de poner un 0, teníamos que poner rand in y entre paréntesis la cota superior, ¿sí? O sea, el máximo entero que queremos obtener. Entonces esto nos va a generar un entero entre 0 y 99. Pero eso no era todo, porque si yo lo grabo ahí, ¿sí? ¿Qué pasaba con rand in para poder utilizarlo? ¿Qué teníamos que hacer?
Tenemos que escribir algo acá arriba. From random import random in. ¿Sí? Esto igual lo pueden preguntar siempre. Entonces, ahora nuestra matriz que se va a generar al ejecutarlo va a ser una matriz con números aleatorios en vez de 0. Entonces ponemos 5 y nos da error. No tenía. Entonces 5. ¿Sí? Y fíjense que nos genera ¿sí? Una matriz pero con números aleatorios. ¿Está bien? Cada vez que lo corra va a tener numeritos distintos. Lo pueden haber leído por teclado también si querían. ¿Cómo hacemos para leerlo por teclado? ¿Dónde tocarían? Acá. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Número igual input ingrese número, ¿sí? Matriz sub i punto append número. ¿Sí? De esta manera, al generar la matriz, ¿cómo se va a generar? ¿Con qué números? Con los números que uno vaya ingresando. ¿Sí? Vamos a dejar las tres opciones. Claro, si yo pongo un 5, exactamente. Entonces vamos a dejar las tres opciones y queda comentada. ¿Sí? Así les queda. Entonces, opción 1 con valor por default. Opción 2 ingresando desde teclado. Opción 3 números clase. ¿Sí? Entonces les va a quedar acá las tres formas que tendrían de generar una matriz. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar la forma aleatoria porque yo no pienso cargar 25 veces un número, varias veces. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos faltaría hacer? La que hace las sumas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una función. Ahora, def sumar columnas. ¿Y qué va a recibir esta función? Tiene que sumar las columnas de la matriz. Tiene la matriz. ¿Y qué más necesita? Y la dimensión. Correcto. Bueno. Ahora acá adentro voy a necesitar ¿qué cosa? Voy a necesitar una columna para ir sumarizando. ¿Sí? Entonces, sumadores, vamos a llamarle, sumadores, va a ser un vector
en el cual yo voy a ir sumando en cada posición de ese vector la suma de las columnas. ¿Está bien? Entonces, este va a ser un vector que lo voy a inicializar en ¿cuánto? 0. ¿Pero cuántos elementos va a tener? La misma que tiene dimensión. ¿Y cómo hacíamos para crear un vector así? Nosotros podíamos tener un vector, ¿sí? ¿Está bien que esto es un vector? Corchete 0. ¿Sí? Tiene un solo elemento. Recuerden que ustedes a un vector lo pueden multiplicar por un entero y se genera un vector con ese vector repetido tantas veces como tenga la variable. ¿Sí? Si dimensión valía 5, cuando yo hago esto, sumadores, me va a quedar un vector de 5 ceros. ¿Sí? O sea, si ustedes por ejemplo tienen el vector 1, 2, ¿sí? Vienen dos elementos y lo multiplican por 3, ¿qué vector me va a quedar? 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Multiplica 3 veces el vector original. Es una forma acortada, cómoda y fácil de generar el vector, ¿sí? Y nos queda todo en 0. ¿Se entiende? Entonces, sumadores nos va a quedar un vector de largo dimensión y cada posición de ese vector está en 0. ¿Ok? Bueno. Bueno. Va a tomar el valor que yo ingrese por teclado, exacto. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que sumarizar las columnas. O sea, voy a tener un... ¿Cómo recorro todos los elementos de la columna? Todas las filas, todas las columnas. ¿Con un qué? Con un for. For i in range dimensión por j in range dimensión. ¿Sí? Entonces ahora sería sumadores sub i, o sea el sumador de la columna iésima. ¿Está bien? Le incremento, hacer machete. ¿Qué cosa? Matriz y sub j. ¿Se acuerdan lo que era el más igual? Era cuando la misma variable le sumaban algo. ¿Sí? Una forma abreviada. ¿Sí? Como si fuera sumador igual a sumador exacto. Bueno, vamos a ver si esto realmente anda como pensamos que anda. Entonces acá es igual, ¿cómo se llama? Sumar columnas. Le paso mi matriz, la dimensión. Vamos a hacer una línea para separar y vamos a imprimir el vector. ¿Ok? ¿De acá? Hay una función que se llama randIn, que vos le pasas el rango y te generan unos al azar dentro de ese rango. ¿Sí? Pero previamente tenés que agregar esta línea arriba de todo. Bueno, vamos.
usás el rand int para generar números aleatorios. Bueno, ¿probamos? Vamos acá abajo. Nos ingresó 5. Complicado. Entonces vamos a probar con la última, a ver si nos quedó como queramos. 91 más 58 más 20 más 25 más 58 252. ¿Qué pasó? No nos dio 319. ¿Dónde le pifiamos? Probamos sumar ahora las filas, ¿eh? Es 47 más 98 más 39 más 35 más 91, 310. Es el primer valor que está acá abajo. ¿Sí? Estamos tomando la suma de esta fila. Agarra epilepsia que tenga que verlo de vuelta. ¿Sí? La suma de esa fila nos está dando acá. Entonces seguramente la suma de la segunda fila está acá. O sea, no estamos sumando columnas, estamos sumando filas. O sea que en algún lado tenemos algún pifia. ¿Sí? Bueno, ¿lo fueron copiando? ¿La del sumador? Bueno, vamos, arrancamos viendo el principal. Dimensión. Defino una variable, ¿sí? Y le asigno lo que me devuelve la función leer número. La función leer número era aquella función que me dio un número mayor que 2. Muestro una leyendita para avisar que se va a crear la matriz, nada más. Genero una variable que se llama mi matriz. ¿Sí? Esa mi matriz va a ser una matriz generada por la función generar matriz, a la cual yo le paso una dimensión. Entonces esta función es la que me generaba la matriz con el tamaño de dimensión. De acuerdo al ejemplo que hicimos, nos quedan números aleatorios. ¿Está bien? Luego llamo a la función mostrar matriz. A esa función le paso la matriz que acabo de generar, que está en mi matriz, y su dimensión. Entonces, mostrar matriz va a mostrar el contenido de esa matriz. Por último, genero una variable S, ¿sí? Que va a ser el resultado de lo que me va a devolver esta función, sumar columnas, a la cual yo le paso la matriz que estoy usando, su dimensión, y me devuelve un vector con la suma de las columnas, y eso lo guardo en S. Entonces S es un vector que tiene la suma de las columnas. Línea en blanco e imprimo el vector. ¿De acuerdo? Ahora bien, no nos está mostrando la suma de las columnas, sino nos está mostrando la suma de las filas. Entonces, acá hay algún problema. ¿Dónde está el problema? 10 segundos. Tiene que ser sumador de J. O lo invertimos, o como dice el pingui. Claro, porque la primera era la de filas, no la otra. Claro. ¿Está bien? Entonces, si ahora lo ejecutamos, vamos a achicarle el random, así es más fácil sacar la cuenta.
Vamos a agregar una 5. 3 más 10, 13, 19, 28, 35. 6, 10, 20, 21, 27. ¿Está? Y supongamos que el resto está bien. Ahora sí tenemos, en este nuevo vector, cada elemento es la suma de las columnas de la matriz.